Hola muchachos, aquí estamos nuevamente para hacer una segunda clase de función cuadrática. Esta vez trabajaremos con el análisis de la curva y su aplicación en la vida cotidiana. Para esta clase utilizaremos hoja milimetrada o bien hoja cuadriculada o tu cuaderno, lápiz mina, goma, lápices de colores y una regla. Teniendo estos materiales, comencemos a trabajar. Recuerda, consideremos la función f de x igual ax cuadrado más bx más c, con a, b y c pertenecientes a los reales y a distinto de 0. En los videos anteriores vimos la concavidad, que estaba dada por el coeficiente a, que es el número que acompaña a x cuadrado. Si este valor es mayor que 0, la concavidad será positiva. Si es menor que 0, la concavidad será negativa. El intercepto con el eje y está exactamente en el punto 0,c, y c es el valor o término independiente de la función. El discriminante. El discriminante nos entrega la naturaleza de las soluciones de la ecuación que está asociada a esta función. Es decir, nos indicará si las soluciones son reales e iguales, reales y distintas, o bien complejas conjugadas. El intercepto con el eje x va a estar dada en dos puntos, en un solo punto o en ningún punto. Si fueran los dos puntos serían la primera solución igual a 0, la segunda solución igual a 0. Y estas soluciones las encontraremos mediante la fórmula general o a través de la factorización de la función. El eje de simetría está dada con la fórmula menos b partido en 2a. Este eje es una línea recta que refleja la parábola exactamente en la mitad. Y por último el vértice. El vértice está dado por este punto, y este punto o vértice es el valor máximo o mínimo de la función, o bien el punto de inflexión de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Donde la curva cambia de decreciente a creciente o de creciente a decreciente. ¿Cómo graficar? Para graficar la función cuadrática sin usar tablas de valores, es necesario utilizar todo lo que conocemos algebraicamente de ella: su concavidad, su eje de simetría, su vértice y sus intersecciones con los ejes, si es que las hay. Si en la función lineal son necesarios 2 puntos para graficar, en la cuadrática usaremos 5. Veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Grafica la función f de x igual x cuadrado más 3x más 2. En este plano cartesiano entonces vamos a ver la concavidad de esta función. A es igual a 1. El número que acompaña el x cuadrado es 1, aunque no está escrito. Entonces su concavidad es positiva. El intercepto con el eje y, o sea, en qué valor de este eje vamos a encontrar la parábola. Va a tocar la parábola. C en este caso es 2, por lo tanto el punto es 0,2. Lo vamos a graficar de color verde. El discriminante, que nos servirá para ver si la curva toca o no al eje x. Reemplazando en la fórmula b al cuadrado menos 4ac, tenemos 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 2, o sea, 9 menos 8, que esto es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que como el discriminante es mayor que 0, son dos soluciones distintas. Hay dos puntos de intersección con el eje x. Busquemos entonces cuáles son estas intersecciones. Al escribir la función cuadrática con la ecuación x igual 0, o sea, f de x 0, podemos factorizar la expresión y llegar a que las soluciones eran menos 2 y menos 1. Esto quiere decir que los puntos de intersección con el eje x son menos 2,0 y menos 1,0.
Ubicamos entonces en la recta el valor menos 2,0 y el valor menos 1,0. El eje de simetría. El eje de simetría está dado por menos b partido en 2a, que en este caso sería menos 3 partido en 2 por 1. Es decir, que tenemos el eje de simetría en la línea menos 3 medios. Ubicamos entonces el valor menos 3 medios y trazamos la recta. Por último, veremos el vértice. El vértice está dado con el valor de x igual al eje de simetría y el valor de y como la función evaluada en este valor. La función entonces evaluada en menos 3 medios es el valor desconocido. Lo resolvemos. Menos 3 medios al cuadrado más 3 por menos 3 medios más 2. Tenemos 9 cuartos menos 9 medios más 2. Y sumando, buscando el mínimo común múltiplo, etc., llegamos al valor menos un cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que el vértice está ubicado en el valor menos 3 medios, menos un cuarto. Ubicamos este punto que siempre va a estar ubicado en el eje de simetría. Y ya tenemos una curva relativamente parecida, pero tenemos solo 4 puntos. El intercepto del eje Y, el intercepto del eje X, el vértice y el otro intercepto. Pero recordemos que al ser este un eje de simetría, cualquiera de estos puntos se ve reflejado en el otro lado de la función. Así entonces tenemos la curva aproximadamente de esta manera. Ejemplo 2. Grafica la función f de x igual menos x cuadrado más 6x menos 5. A diferencia del ejercicio anterior, la concavidad es negativa, pues a es menos 1. El intercepto con el eje y está dado por el valor c de la función, que en este caso es menos 5. Por lo tanto sería el punto 0, menos 5. Y lo graficamos en nuestro plano cartesiano. Analizamos el discriminante. En este caso el discriminante era igual a 16, que es un valor positivo. Por lo tanto tenemos dos soluciones distintas. Para determinar cuáles son estas soluciones, calculamos la intersección con el eje X, encontrando las soluciones de la ecuación asociada a ella. 0 es igual a menos x cuadrado más 6x menos 5. Para facilitar nuestro trabajo, vamos a multiplicar por 1 toda la ecuación, dándonos así la facilidad de encontrar una factorización para esta ecuación. Al factorizar llegamos a x menos 1 por x menos 5, dándonos dos soluciones, x igual 1 o x igual 5. Entonces los puntos de intersección están dados en los puntos 1,0 y 5,0. Graficamos entonces 1,0 y 5,0. Ahora entonces veremos el eje de simetría. El eje de simetría es la función menos b partido en 2a. En este caso, menos 6 partido en 2 por menos 1, lo que nos da x igual 3. Nos ubicamos entonces en el valor 3 del eje X y trazamos la recta paralela al eje Y. Y ahora el vértice. El vértice 3, la función evaluada en 3. Y la función evaluada en 3 es el valor menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 5. Entonces nos da el valor 4. Es decir, que el vértice de la función está ubicado en el 3,4. Ubicamos entonces el vértice de nuestro plano cartesiano, siempre en el eje X. Ahora entonces, al igual que en el caso anterior, nos encontramos con 4 puntos, pero el quinto punto lo podemos encontrar reflejando el valor al otro lado del eje de simetría. Entonces la curva queda aproximadamente así. Ejemplo 3.
Grafica la función f de x igual 2x cuadrado más 1. En este caso, a es igual a 2. Su concavidad será positiva. El intercepto con el eje y, también está claro, es 0,1. Lo ubicamos en el plano cartesiano. El discriminante nos indica que es menos 8. Menos 8 es un problema porque dice que no hay intersección con el eje x. Al no haber intersección con el eje x, no saco nada con resolver la ecuación. Entonces buscaremos el eje de simetría. El eje de simetría, menos b partido en 2a, va a ser igual a menos 0 partido en 2 por 2, o sea que x es igual a 0. Ubicamos entonces el eje de simetría junto con el eje y. Y por último el vértice. El vértice está ubicado en 0, la función evaluada en 0, en este caso es 1. Entonces el vértice, que es 0,1, coincide con el punto de intersección de la parábola. Y nos encontramos con un pequeño problema. Tenemos un único punto para graficar. ¿Cómo determinar los otros valores de la función? Vamos a evaluar qué pasa con la función cuando x es igual a 1. O sea, f de 1. Lo resolvemos. 2 por 1 al cuadrado más 1, 2 más 1, y esto nos da 3. Es decir, que el punto 1,3 pertenece a la función. Lo graficamos. ¿Qué pasa cuando x es igual a 2? 2 por 2 al cuadrado más 1. 8 más 1, 9. Significa que la función también tiene el punto 2,9. Lo vamos a graficar. Pero también tenemos claro que estos puntos se reflejan en el eje x. Por lo tanto, el punto 1,3 se refleja en el punto menos 1,3. Y el punto 2,9 se refleja en el punto menos 2,9. Así entonces obtenemos 5 puntos de la curva. Y así queda aproximadamente la función. Aplicaciones. Vamos a ver ahora aplicaciones de la vida diaria. Ejercicios donde podemos encontrar la función cuadrática. Por ejemplo, las temperaturas registradas durante un día en el norte de Chile se ajustan a la función t de x igual menos x cuadrado más 24x menos 106, donde t es la temperatura en grados Celsius y x es la hora del día en que se registró esta temperatura. ¿A qué hora se registró la máxima temperatura? ¿Cuál fue la temperatura máxima? Debemos considerar que la temperatura está modelada por una función cuadrática de concavidad negativa, por lo que hay una temperatura máxima que coincide con el vértice de la parábola. Recordemos que el vértice está dado por este punto. Lo vamos a ordenar un poquito acá para no olvidarlo. En la primera pregunta, en la A, preguntan por la hora en que se registró la temperatura máxima, es decir, la coordenada x del vértice. X entonces es igual a menos b partido en 2a. En este caso, menos 24 partido en 2 por menos 1. Y esto al simplificarlo nos da 12 positivo. Es decir, que a las 12 horas se registró la temperatura máxima. En la pregunta B, a diferencia de la anterior, se pregunta por la temperatura máxima, es decir, la coordenada y del vértice. Significa que vamos a evaluar la temperatura a las 12 horas. Entonces, menos 12 al cuadrado más 24 por 12 menos 106. Menos 144 más 288 menos 106, lo que nos da una temperatura de 38. Entonces la respuesta es que la temperatura máxima fue de 38 grados Celsius. Veamos este segundo ejemplo. Se lanza una pelota que sigue la trayectoria h de t igual menos 16t al cuadrado más 80t más 5.
siendo t el tiempo en segundos y h de t la altura en centímetros alcanzada por la pelota. ¿En qué momento alcanza la altura de 69 centímetros? Recordemos que esta trayectoria es una parábola de concavidad negativa. Tendrá una altura máxima, tendrá un momento en el que al subir la pelota alcanza una altura y al bajar la pelota alcanza la misma altura. Por lo tanto, se pide encontrar el momento en que la pelota alcanza los 69 centímetros. ¿Qué significa eso? Que h de t sea igual a 69. Reemplacemos este valor. 69 será igual a menos 16t al cuadrado más 80t más 5. Resolvamos la ecuación. 0 será igual a menos 16t al cuadrado más 80t menos 64. Al factorizar por menos 16, nos queda ser igual menos 16 factor de t al cuadrado menos 5t más 4. Menos 16 lo vamos a dividir en ambos lados de la igualdad para que quede la expresión más sencilla. 0 va a ser igual a t al cuadrado menos 5t más 4. Y ahora factorizamos la expresión. Dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den menos 5. Es decir, t menos 1 por t menos 4. Entonces las soluciones están dadas por 0 igual t menos 1 o 0 igual t menos 4. Primera solución 1, segunda solución 4. ¿Qué significa esto? Que en el primer tiempo, que es 1, se alcanza los 69 centímetros. Y en el segundo tiempo, que es 4, se alcanzan los 69 centímetros nuevamente. Es decir, la pelota alcanza la altura de 69 centímetros al segundo 1 y luego al segundo 4. Bien, muchachos, ahora estamos en condiciones de comenzar la guía. Visita nuestro canal de YouTube y suscríbete. En la próxima semana les enviaremos el solucionario de la guía completa. Adiós.